Rey. Sí, buenas tardes. Sí, estoy acá conectado. Un gusto, Carlos. Un placer estar acá con ustedes compartiendo esta jornada de charla. Para mí realmente es un honor tremendo estar acá hoy desde Cuba y por primera vez participando en una charla en torno a la plataforma LibreOffice. Y bueno, la idea es un poco contar la experiencia que hemos tenido por acá. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Ah, bien, gracias entonces. Sí, un poco para retroalimentar. Nosotros tenemos acá una limitación un poco con el tema del internet, pero bueno, vamos a tratar por todos los medios que hacer la presentación lo más clara posible y que, por supuesto, todos la pueden escuchar. Bueno, como decía Daniel, que se ha compartido, voy a tratar un poco de contar la experiencia de la migración acá en Cuba. Dígame si se ve la presentación. ¿Se ve la pantalla de la presentación? No, todavía no se ve nada. Veamos entonces. ¿Y ahí se ve algo? Está como compartiendo, pero no muestra todavía nada. ¿No se ve? No. Yo la estoy viendo bien acá. No, Carlos. No se ve. No se ve la presentación. Sí, ya estamos viendo ahorita el Telegram. El Telegram estoy viendo ahora. Sí, Hanoi déjame cerrar entonces el video y compartir la pantalla, ¿ok? Voy a cerrar el video y voy a compartir pantalla. Listo. Y me dicen si se ve. Vean ahí, ¿se ve? ¿Se ve ahora o no? Ahora se ve. Ahora sí, Carlos. Perfecto. Cuéntemele. Bueno, como decía, la presentación va a estar más centrada en un poco contar la experiencia en torno a cómo he gestionado acá en Cuba el proceso de migración. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Parra Saldívar. Vivo en la ciudad de Holguín, que es la capital de la provincia del mismo nombre, en el oriente cubano. Soy graduado licenciado en física y astronomía y desde el año 85 me dedico a tiempo completo al campo de la informática. Bueno, tengo el honor de ser miembro, el único cubano miembro de la fundación de Document Foundation desde el año 2015 y en estos momentos me desempeño profesionalmente como presidente de la Unión de Informáticos de Cuba en la provincia de Holguín. Es decir, la Unión de Informáticos de Cuba es una organización social que representa ante la sociedad civil cubana a los profesionales de la informática, la automática y las telecomunicaciones. Es decir, es una organización de corte social que precisamente facilita los procesos de capacitación, difusión de conocimientos y proyectos en torno a la informatización de la sociedad cubana. Esa es la esencia de esta organización. Y bueno, mis incursiones en el mundo del software libre se lo debo precisamente a una revista cubana que se llama .cu, que precisamente comenzaron a compartir información relacionada con el software libre y en una ocasión salió un artículo relacionado con OpenOffice. Alrededor del año 2008, más o menos, y a partir de ahí comencé a compilar información en torno a la plataforma OpenOffice, con el ánimo de estudiarla, ver las potencialidades y ver las posibilidades que realmente ofrecían el trabajo ofimático de las entidades. Bueno, este proceso comienza en el año 2008 y fue precisamente a partir de la publicación de la primera guía cubana de migración a software libre, con el objetivo, por supuesto, de lograr nuestra soberanía tecnológica. Cuba tiene condiciones desde el punto de vista político, social, económico, tecnológico muy limitados, puesto que somos la espina atravesada en la garganta del imperio. Realmente Cuba ha sido
una bandera de soberanía a nivel internacional y por supuesto, esto implicó que el bloqueo económico, financiero y tecnológico ha sido brutal, lo que significa entonces que nosotros tenemos que buscar la vía a través del cual lograr desarrollar el país en torno a las tecnologías también. Y bueno, esa guía de migración se hizo una primera versión más enfocada a lo tecnológico. Sin embargo, yo desde el punto de vista personal empecé a estudiar que realmente gestionar un cambio de transformación en cualquier ámbito de la vida cotidiana implicaba gestionarlo de manera ordenada y de manera adecuada. De modo que a partir de compilar información, estudiar cómo se ocurrían esas transformaciones, busqué un poco información relacionada con la curva de cambio. Es decir, la curva de cambio es muy útil como una herramienta para guiar a las personas, a los grupos y a las organizaciones a entender, a aceptar y al mismo tiempo administrar el proceso de transformación digital. ¿Me están escuchando? Sí, sí, se te oye. Perfecto, ok, entonces sí. Bueno, ahí le muestro una gráfica, dos gráficas que precisamente un poco que ilustran cuáles son esas etapas, cuáles son los procesos, tanto de impacto como en la coordenada tiempo, que implica gestionar ese cambio. Por tanto, esta curva de cambio establece 4 etapas muy bien definidas, es decir, la etapa del shock, es decir, cómo reaccionan los individuos involucrados ante el cambio, qué comportamiento podemos esperar, dónde actuar para disminuir esos riesgos y aumentar el éxito. Una segunda etapa que se corresponde, por supuesto, a la resistencia, la aceptación en una tercera etapa y una última etapa que es el compromiso. Es decir, a partir de ese estudio de cómo se manifiestan las personas, las instituciones, las organizaciones en un cambio desde el punto de vista de gestión, implica entonces ir adecuando el proceso de cambio. A partir de ahí, en la primera etapa, como decía, el shock, es decir, no puede ser, ¿por qué ahora? No va a funcionar, esto no puede estar pasando. Son reacciones normales de las personas porque se están enfrentando a un escenario nuevo, están llegando a un conocimiento que no lo tienen y por tanto comienza la incertidumbre en torno a eso. De manera que en esta etapa el comportamiento como tal de las personas pudiera estar en una etapa de defensa, es decir, evitar conversaciones en torno al tema, aguardar despreocupadamente, no tomar iniciativa, actuar como si nada estuviera pasando, así el temor se va enmascarando y realizar solo el trabajo rutinario, entre otras muchas reacciones o comportamientos que puedas esperar. Eso le da la medida que evidentemente está incursionando un escenario que puede provocar, sin lugar a dudas, una etapa de confusión. Por supuesto, una segunda etapa que se conoce como la etapa de resistencia. Voy a buscar otro empleo, ya todo está decidido, no se puede hacer nada, no saben lo que están haciendo, esto va para peor. Es decir, son frases que pudieran encontrarse en grupos en función de todo esto. Esta etapa está llena de sensaciones de confusión, ambivalencia, pérdida de poder, de estatus, de control, de territorio, de las propias experiencias, de relaciones y de antigüedad, pero también quizás forma parte de la función de esta etapa. Comportamiento como renuncia a iniciar un proyecto, a guardar directivas u órdenes para comenzar a trabajar en nueva actividad, no tomar iniciativa, rememorar fracasos pasados, porque de una manera u otra el ser humano no siempre es felicidad. Hemos pasado por etapas muy complicadas y por tanto esta etapa de resistencia está precisamente en torno a estas reacciones como tal. Es decir, esta etapa es una etapa, estas dos primeras etapas es un poco disruptiva, resistencia al miedo y demás, que por supuesto en la negatividad o impacto, o el impacto por supuesto está enfocado a lo negativo, es decir, realmente a partir de ahí entonces comienza la aceptación, es decir, la aceptación que no es más que la exploración. Nuestra actitud y nuestra mente están preparadas para aprender nuevas formas de desempeño, trabajar en conjunto y planificar el futuro. Y por tanto, en esta etapa podemos encontrar comportamientos como mucha energía para trabajar en el proceso, buena predisposición para nuevas tareas, buscar nuevas formas de trabajo más productivas, aprender, investigar
investigar sobre el tema y por tanto eso ya implica un aumento de impacto en el tiempo, es decir, las personas ya van a ver esto como una etapa en la que no era tan malo, como decían, soy parte de un grupo de trabajo, puedo hacerlo, cómo me adapto, la transformación digital es posible y quiero contribuir, es decir, ya hay una etapa más de aceptación a esa gestión de cambio. Y una cuarta etapa, que viene el compromiso, valió la pena el cambio, estoy conforme y mi desempeño ha aumentado. Es decir, esto sin lugar a dudas es la cuarta etapa en la que el impacto es más positivo y evidentemente va a haber más confianza, más control, orgullo de que lo pudo haber hecho, festejo de lo que has logrado, aumento de la autoestima desde el punto de vista psicológico y profesional, adquisición rápida de nuevas capacidades, implementación inmediata y compromiso para alcanzar los objetivos. Es decir, estas cuatro etapas son claves a la hora de emprender un proceso de cambio. Por supuesto, todo esto fue lo que me dio la posibilidad de empezar precisamente a implementar el despliegue de OpenOffice en el año 2008. Por supuesto, todo el mundo conoce lo que sucedió con OpenOffice, 2010, la hecatombe con OpenOffice y sale felizmente la plataforma LibreOffice como una derivación, un fork de OpenOffice y precisamente en el año 2015 la fundación publica el protocolo de migración basado precisamente en la amplia experiencia acumulada en organizaciones de gobierno que habían emprendido el proceso de cambio. Es decir, era la vía a través del cual ibas a lograr un uso eficiente, libre de la plataforma ofimática. Así, el documento se basa, por tanto, en las mejores prácticas, las mejores experiencias realizadas en grandes proyectos de envergadura del proceso de migración. Y cuando estudiamos el proceso, nos estamos dando cuenta de que LibreOffice es sin lugar a duda una herramienta muy viable, muy eficiente y muy productiva para gestionar la ofimática en las organizaciones. De manera que LibreOffice es la alternativa, y yo no lo veo ya como una alternativa, es de tú a tú la herramienta ofimática que le permite gestionar de manera muy equilibrada, de manera muy proactiva la gestión de documentos. De modo que ese protocolo se integra precisamente a toda la infraestructura y todo el proceso de gestión de cambio basado, por supuesto, en esas experiencias. Por supuesto, la migración representa una oportunidad, como le decía, repensar los procesos, buscar la migración de las macros existentes en LibreOffice, mejorar cuáles son las que realmente las necesito, e incluso esto va a optimizar recursos, va a reorganizar la gestión documental y al mismo tiempo puedes desarrollar nuevos complementos, vas a permitir a los usuarios y a la propia organización gestionar su documentación en formato digital de manera mucho más coherente y positiva. El conjunto de funcionalidades de LibreOffice es más que suficiente para satisfacer las necesidades cotidianas de la mayoría. Más del 90% de lo que el usuario tradicionalmente en su computadora es posible hacerlo precisamente con LibreOffice. Y esas son precisamente las cosas que trae como consecuencia que el usuario, es decir, la persona que comienza a emprender el cambio se va a dar cuenta de que no pierdes nada de lo que tienes, que conservas tus documentos digitales, que puedes trabajar sin ningún problema y que, por supuesto, ese cambio siempre es importante hacerlo desde la plataforma que el usuario usa. Es decir, no es cambiar, como decimos acá los latinos y los cubanos, cambiar de palo para rumba. Es simplemente gestionar el cambio desde lo que el usuario usa, utilizando, por supuesto, la plataforma LibreOffice, en este caso, en su versión para Windows. Es decir, no es quitarle al usuario lo que el usuario está acostumbrado a trabajar hasta este momento. Es simplemente instalar LibreOffice paralelo de manera que el usuario comience a trabajar los nuevos documentos desde la plataforma ofimática LibreOffice, con el objetivo de que él comience a conocer precisamente las bondades. Todo este cambio, por supuesto, se anuncia previamente. Es importante anunciar cuál va a ser los pasos a seguir. La máxima dirección de la organización, por supuesto, tiene que estar atenta, por supuesto, apoyado por el equipo técnico de informáticos, que son los que al final son los que emprenden el proceso y son los que le dan la asistencia técnica. Es decir, empezar por los líderes tecnológicos. Siempre en las organizaciones encontramos personas muy activas, muy fáciles de emprender nuevas tareas. No son las clásicas personas que están en su zona de confort y que no quieren salir de él. Sin embargo, hay personas que son más arriesgadas,
son personas que tienen la voluntad de cambiar y por tanto en ellos nos apoyamos y son los primeros que van a emprender. No es hacerlo masivamente, es utilizar a estas personas, utilizarlo en el mejor sentido de la palabra, es utilizarlo como ejemplo de cómo puede gestionar los documentos a partir de ahí. Yo lo comencé en el 2008, realmente todavía la plataforma ofimática Office 2007, que fue la que trajo los cambios de interfaz, estaban. Los usuarios trabajaban con el Office 2003, que era la versión que teníamos, y por supuesto no hubo cambio en cuanto a rechazo de la interfaz, porque se parece mucho la interfaz tradicional que tenía el OpenOffice a la del Office 2003, y eso por supuesto trajo como consecuencia que no hubiese mucho cambio en cuanto a interfaz gráfica. A partir de ahí, por supuesto, comienza el proceso de demostrar cuáles son las bondades que nos ofrece la plataforma ofimática en función de la resolución de problemas. Es decir, el tema de en estos momentos, y por supuesto surge a partir del 2007, el zoológico de formatos ofimáticos, en la que Office 2007 comienza con un formato diferente al que tenía hasta ese momento el 2003. Ya los documentos del 2007 no eran compatibles con el 2003 y eso precisamente fue una de las cosas que aproveché para demostrarle que con LibreOffice en aquel momento era OpenOffice, pero después con LibreOffice fue mejorando esa interoperabilidad y logramos precisamente demostrarle a los demás que yo podía trabajar con LibreOffice y tener acceso a los documentos, no importase el formato con que fuese guardado. Eso fue algo significativo, puesto que no había la incertidumbre si me va a abrir o no me va a abrir el documento. Simplemente el usuario podía abrir los documentos de Office 2007, podía abrir los documentos de Office 2003 y así sucesivamente todas las versiones posteriores que fueron saliendo, en las que sin lugar a dudas no son compatibles 100% entre una versión y otra de la propia ofimática de Microsoft. De modo que esto le motivó a incursionar. Se gestionan los documentos de manera muy transparente, siempre puede haber algún cambio, pero el hecho de no quitarle la ofimática que tenía anteriormente e incluso hasta actualizarle alguna versión privativa, le permitía comparar y poder ver las potencialidades de una con relación a la otra. Y cuando veían que ellos realmente podían trabajar sin problema ninguno en cualquiera de ellas, por supuesto, eso le fue motivando a seguir usando LibreOffice y a seguir estudiando LibreOffice como la ofimática por tradición. Eso fue importante. Como fuente de resistencia individual al cambio, por supuesto, el proceso selectivo de información, el temor a lo desconocido, los hábitos que tenían, la seguridad, factores económicos, eso es importante. Nosotros acá, ese factor económico realmente no fue uno de los motivos para el cambio. Desafortunadamente, y no sé si para bien o para mal, yo lo veo como mal, el hecho de que Cuba no tener relaciones comerciales con los Estados Unidos no nos permiten comprar las soluciones informáticas y la ofimática, que sin lugar a dudas tiene un costo. Y acá no, las personas ven el Office como algo gratuito, puesto que no se paga, utilizan versiones no oficiales y eso por supuesto no era el motivo que pudiese motivar y valga la redundancia, a gestionar un cambio o a cambiar a cierta plataforma. Es decir, no va a afectar económicamente ni el bolsillo de la persona individual, ni el arca de las finanzas de una entidad. Eso implica un factor importante que en muchos lugares del mundo ha sido uno de los elementos que se ha tenido en cuenta. Como cambio desde el punto de vista de la organización, por supuesto, amenaza la asignación establecida de recursos, amenaza las relaciones de poder ya establecidas, amenaza la experiencia, inercia estructural, enfoque limitado de cambio y por tanto eso trae como consecuencia también una inercia del grupo y por tanto la organización no avanza. Por tanto, gestionar el cambio partiendo de esas 4 etapas de la curva de cambio y emprendiendo el proceso de cambio, entonces logramos el cambio. A partir de ahí, la migración a LibreOffice, como bien se ilustra en la gráfica, gestionar el proyecto de comunicación como segundo elemento importante, eso es clave. Hay que anunciar el cambio, hay que conversar con las personas, hay que hacerles saber del porqué de cambiar, cuáles son las bondades, cuáles son las oportunidades que le ofrece empezar a utilizar la plataforma ofimática. Por supuesto, se lleva otras etapas importantes como es el análisis, las pruebas de impacto, el entrenamiento, los soportes, implementación y la evaluación final. Es decir, es importante ver el análisis relacionado con cuáles son las computadoras que tengo, cuáles son las
los software que utilizan mis usuarios, cuáles son las macros que tenía anteriormente desarrolladas, cómo puedo integrarlo en el proceso de cambio. Es decir, ese análisis es muy importante, puesto que te va a dar el pie a entonces emprender la prueba de impacto, es decir, correcciones de errores, compatibilidad, interoperabilidad. Por supuesto, eso lleva un proceso de entrenamiento, lleva un proceso de capacitación y por supuesto ahí vienen los roles de los entrenadores o los usuarios finales o terceros, es decir, tengo que o bien emprender el proceso de capacitación a lo interno de la organización o apoyarme, por supuesto, en otros profesionales que también están capacitados para ello. De modo que esa capacitación que se hace no de manera aislada, puede ser incluso de manera grupal en una conversación, un seminario, una charla, mostrándole tutoriales, compartiendo mucho conocimiento de novedades que puede encontrarse. Eso es la base para que entonces después el usuario se sienta en confianza. ¿Me siguen escuchando? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Perfecto. Se entrecorta la voz. Sí, tu audio sube y baja, Carlos, pero se te escucha bien. Ya. Bueno, vamos a tratar de hablar más despacio entonces. Bueno, decía que llegamos a la etapa de entrenamiento, después viene el soporte, que es precisamente la corrección de los errores que pudiera encontrar. Sí. En la interoperabilidad o en la compatibilidad con un documento u otro. La implementación, que es por supuesto la parte más larga, que es la asistencia técnica a largo plazo, en la que voy a estar atento cómo se ha desarrollado el proceso hasta ese momento. Y por supuesto después viene la etapa de desarrollo de nuevas funciones, cómo lo integro, cómo exploto más la plataforma en sentido general. A partir de ahí, bueno, lo que decía, no voy a reiterar lo que he dicho, es decir, comunicar el cambio es importante. A partir de ahí se establecen las bases de ese anuncio. Todo el mundo puede estar atento a lo que va a pasar, cómo lo van a hacer, cuál es el objetivo, cómo van a ser las etapas, cómo voy a organizarlo y sobre todo hablar también de algo muy importante que es una de las fortalezas que tiene LibreOffice y la ofimática libre en sentido general, y es precisamente el uso del estándar ODF, es decir, Open Document Format, una norma establecida por la Organización Internacional ISO que establece precisamente el formato estándar abierto para el soporte de la ofimática a nivel de usuarios, de organizaciones y de la gestión documental. Eso garantiza precisamente la conservación de nuestra memoria digital. Eso es un elemento clave que tenemos que hacer énfasis en él, porque es importante usar el formato ODF como formato ofimático, es decir, la propia garantía de recuperación de documentos corruptos, la propia garantía de su acceso a largo plazo. Eso es precisamente uno de los elementos que puede marcar la diferencia notable en este campo. Crear un inventario de herramientas ofimáticas que son bastante frecuentes en los entornos ERM y ERP, es decir, todo eso es importante, pero la ofimática basada en eso. Y por tanto, reducir las llamadas de asistencia técnica, maximizar la productividad desde el principio, es preparar paquetes de bienvenida para los usuarios, es ir amoldando, ir trazando un camino, resaltando sobre todo las funcionalidades básicas, la diferencia con respecto a Microsoft Office, es decir, eso es importante. Y como decía, importante el tema del ODF, es la base de la conservación. Y en ese sentido, nosotros acá en Holguín hemos tenido la buena experiencia de celebrar el Día Mundial del Documento Libre, es decir, fecha que se hace tradicionalmente todos los años, el cuarto miércoles del mes de marzo. Y hemos tenido, como les decía, la grata experiencia de preparar eventos de difusión de conocimiento a la comunidad, apoyado precisamente por organizaciones de la cultura acá, puesto que coincidentemente ocurre la Feria Internacional del Libro. Y por supuesto, ya la literatura se mueve a los entornos digitales, ya la literatura está teniendo un impacto muy grande en los entornos digitales y por supuesto es el escenario ideal para hablarle precisamente del formato ODF como formato de documentos ofimáticos libres, lo cual permite precisamente a través de LibreOffice también usar los formatos ofimáticos, es decir, disculpen, los formatos de libros electrónicos, formato EPUB, que es también un estándar abierto. Es decir, esos eventos han sido muy buenos, han sido muy bien acogidos por la gran mayoría, puesto que no está dirigido
a un público especializado en tecnología, es al gran público, es a la sociedad toda que precisamente comienza a adquirir. Nosotros tenemos la gran fortaleza como país de un nivel de instrucción muy alto. Cuba siempre tuvo la primicia, tuvo la visión de que lo más importante era el ser humano y por tanto la educación era el elemento clave para lograr. Martí decía que ser culto para ser libre es una frase célebre de José Martí, nuestro héroe nacional, y que precisamente a través de todo esto estamos afianzando esa libertad, esa cultura, ese conocimiento que a través de las universidades gratuitas que tenemos a lo largo y ancho del país, tenemos una gran universidad de ciencias informáticas en La Habana, que fue iniciativa genial de nuestro comandante jefe Fidel Castro y que supo siempre ver la oportunidad que le ofrecía las tecnologías al país. Desafortunadamente hemos siempre estado limitados con recursos, dado a ese bloqueo que, reitero, es el que nos está calando el alma en términos de sostenibilidad, en términos de soberanía, pero que nosotros con esa fuerza que nos ha caracterizado siempre lo vamos a enfrentar y lo estamos enfrentando como siempre ha ocurrido. Esto ha permitido precisamente que las personas con esa cultura, con ese conocimiento, con esa instrucción escolar hayan asimilado muy bien esto y por supuesto tengan la opción de buscar las opciones. Les decía, los líderes son importantes, son los que a partir de ahí comienzan a difundir sus propias experiencias, cómo les ha ido, cómo les va. Y por supuesto, la capacitación, la asistencia técnica es clave para todo el proceso. Es decir, un proceso de implementación en cada ordenador personal, incluyendo a aquellos usuarios que han sido autorizados por motivos técnicos específicos, conservar, ¿por qué no?, también Microsoft Office en un inicio es importante. Y por tanto, esto es parte de las bondades que ofrece el protocolo, basado precisamente en estas pautas, en estos mecanismos de cambio y de gestión. Es decir, todo esto es precisamente la idea de lo que en materia de organización hemos logrado por acá. Es decir, espero que me hayan escuchado. Sí, Carlos, perfectamente. Ya, bueno, hasta aquí más o menos he tratado de resumir lo más que pude la experiencia. Por supuesto, cuando comencé no existía el protocolo de libreo. Creo que fue un poco la propia necesidad y al mismo tiempo un poco estudiar desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista cultural, un cambio, puesto que está claro, migrar a software libre no es un problema tecnológico, es un problema más bien filosófico y de cultura. Y por tanto, a partir de ahí era importante darlo a conocer de esa manera, es decir, cómo voy a cambiar de modo que no voy a perder lo que tengo, voy a conservar mi memoria digital y sobre todo voy a aprender algo nuevo que me va a ser muy útil desde el punto de vista profesional e incluso personal también. Bueno, hasta aquí más o menos la charla. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud en torno a esto. Por mi parte, Carlos, te quiero agradecer esta posibilidad que nos das de preguntar. No escucho. A ver, ¿me escuchan ahora mejor? Sí, te escuchamos, Carlos. Ya. No, debe haber sido esto mismo. Tenía un ventilador. Acá en Cuba está haciendo un calor tremendo. Y por supuesto tenía un ventilador pegado aquí, porque realmente el ambiente aquí está muy caliente, muy caliente. Eso me imaginaba. Realmente la temperatura está montada a los 36 grados. Y una humedad relativa muy grande. Cuba es un país caribeño que la humedad relativa es alta y por supuesto el calor, la sensación de calor es mucho más grande. Pero bueno, espero que hayan escuchado esto, por supuesto, lo estoy grabando, voy a hacer la edición también y subirlo. Y bueno, como les decía, estamos también desde Cuba viendo esta charla gracias precisamente a la Unión de Informáticos de Cuba, que hemos logrado montar esta misma plataforma GCME, que al final nos ha permitido tener una plataforma en el entorno nacional. Los costos del acceso a la red nacional en Cuba son más baratos, es decir,
Eso facilita que, por supuesto, muchas personas puedan conectarse y estar viendo esto ahora mismo desde la red nacional a un costo mucho más bajo. Es decir, esto es una iniciativa que tomamos precisamente ahora mismo, en tiempo de aislamiento, como una vía a través del cual estamos difundiendo mucho conocimiento, muchos webinars en torno al software libre. Comenzamos precisamente hablando de software libre, hablamos precisamente de Open Document Format, que fue un video que compartí hace mucho y que fue precisamente la vía. Bueno, si tienen alguna pregunta, estoy acá para responder la mejor disposición. De momento no, Carlos, solo agradecerte por la participación y la genial exposición. Ya, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, entonces me desconecto y le doy paso al siguiente. Perfecto, gracias. Le deseo éxito a todos. Vamos a estar acá cubriendo un buen tiempo toda la tarde acá en Cuba. Seguimos por acá. Bien, un abrazo colectivo para todos. Y bueno, acá en Cuba mañana celebramos el Día de los Padres. Acá también. Bueno, entonces felicitaciones a todos los papás. Un abrazo para todos. Efectivamente, gracias. Igualmente para todos entonces. Bien, un placer.